qué tema nos de hoy, yo quiero empezar primero con la envidia, porque estuve acá escuchando un video del doctor Luis Chiosa que habla, ¿no?, de la envidia, y me pareció interesante. Estuve resumiendo y en realidad nombraba sobre los 4 gigantes del alma. Estos temas se le ocurrió a la doctora, y justo agarré, investigando, encontré un video donde resumía, ¿sí?, estos 4 gigantes del alma, ¿no? Y dije, la envidia, que es algo que mucha gente, son todos importantes, ¿no? Pero la culpa también es tremenda. Pero digo, empezar con la envidia e ir avanzando, y después, hablarle de otro programa para terminar con esto y no dejarlo incompleto. En uno de los videos del doctor Luis Chiosa decía, la envidia, ¿no?, que está la sana, señala el deseo en realidad, señala el deseo en realidad, ¿sí?, que no es dañina. Pero después está la envidia, la que yo no puedo adquirir deseo, prefiero destruirlo para no verlo o para no ver que lo tenga otro. Entonces ahí la envidia no busca adquirir lo que se desea, sino que no lo tenga nadie, ¿sí? Es la envidia que ataca y destruye afuera sin realmente la posibilidad de incorporar nada. En la entrevista le preguntan al doctor si nosotros podemos envidiar a nuestros, seres más queridos, y él dice, porque no me pierdo, la envidia es general, porque una cosa dentro del inconsciente no se contradice con la otra, recién se contradicen cuando llegan a la acción. Ahí es cuando se tiene un conflicto de conciencia mientras está dentro tuyo. Estos afectos no chocan, pero se imaginan un acto. Ahí es cuando aparece el conflicto y necesita reprimirlo. Por eso también que son más grandes de lo que uno se imagina, porque nosotros lo reprimimos, y lo reprimimos porque de alguna manera conflictúan con el amor, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, yo resumí esto de lo que hablaba el doctor, y ahora vamos a conversar con la doctora a ver qué opina sobre esto, ¿sí? Bien, estamos en comunicación telefónica con la doctora María Adamo, psicoanalista, Escuela de Posgrado en Psicoanálisis de la Fundación Luis Chiosa, matrícula 110411, miembro asociado de la Fundación Luis Chiosa, una institución abocada desde el año 1967 a la investigación en psicoanálisis y medicina psicosomática. Bien, vamos a hablar sobre la envidia, los celos, rivalidad y culpa. Buenas tardes, doctora, muchas gracias por su tiempo y disculpe la demora. Hola, ¿qué tal, Judith? ¿Cómo estás? No hay problema. Gracias por invitarme nuevamente y por darme la ocasión de hablar de estos temas que sí son bastante jugosos, como ya estabas diciendo. Vamos a vamos un poco del tema de las enfermedades, ¿no? Para entrar en este tema de los afectos, que es súper interesante y que además es lo que nosotros pensamos que cuando no se procesa bien, ¿no? Cuando no lo podemos elaborar bien estas emociones, después van a devenir en enfermedades, ¿no? Es decir, está estrechamente vinculado, ¿no? Enfermedades anímicas, o sea, enfermedades, lo que llamamos la neurosis, o enfermedades que catalogamos como enfermedades físicas, ¿no? Del cuerpo. Sí. Veo que estuviste viendo bastante, lo cual me parece tengo bárbaro. Que ponerme un poquito a su altura, doctora. Me parece bárbaro. Sí, yo iba a empezar por otro, pero ya que nombrás la envidia, lo vamos a tomar como primero. Igual, antes voy a hablar 2 minutitos de poquito poner en contexto el libro en el que él explora o se mete más con estos 4 afectos, que es un libro muy interesante que se llama ¿Por qué nos equivocamos?, ¿no? Sí. En este libro él aborda el tema de los errores en la vida. ¿Por qué? Porque él tiene pensá que iba a cumplir 90 años, ¿no? Tiene una experiencia clínica enorme y a lo largo de tantos años de ver pacientes y estar en contacto, nosotros los psicoanalistas estamos en contacto con las vidas humanas, ¿no? Uno puede observar cosas, ¿no? Y él reflexionó bastante sobre esta cuestión, no sobre los errores, o sea, hay 2 tipos, grosso modo, ¿no? Podemos decir que hay 2 tipos de errores, ¿no? Hay errores que son un poco inevitables, que son parte del aprendizaje, ¿no? Viste que se dice que
el que no se equivoca es el que no hace nada, ¿no? Es decir, cuando uno hace, se equivoca, y esto es parte del aprendizaje. Yo aprendo a partir de mis errores, eso es normal y me permite progresar, ¿no? El libro no se ocupa de estos errores, sino de los otros errores, que son esos errores que podríamos llamar, entre comillas, tendenciosos, ¿no? Cuando elegimos un camino equivocado porque preferimos, porque nos resulta más agradable en primera instancia, porque nos resulta más cómodo. Y cuando uno ve la vida de las personas, también no solamente un psicoanalista, ¿no? Una persona que haya tenido una cierta cantidad de años de vida y observe, uno muchas veces identifica, ¿no? Cómo ciertas personas, uno dice, uy, en este momento la pifió, ¿no? Se tomó esta decisión, o hizo esto en su vida, o empezó a tomar un rumbo que de alguna manera no lo está llevando por buen camino, ¿no? Entonces, esos errores, lo que dice Kiosa es que son errores que emocionalmente nos conforman. Y ahí hace un poco un juego de palabras, ¿no? Porque es una doble acepción, o sea, nos conforman en el sentido que nos dejan conformes, ¿no? Y al mismo tiempo nos dan forma, porque estas cosas nos van formando en la medida en que tomamos estos caminos, nos vamos configurando una determinada forma de ser con sus consecuencias, ¿no? Pongo un ejemplo como para ver un poco a qué me estoy refiriendo, ¿no? Suponete, qué sé yo, suponete un artista plástico, ¿no? Que abraza el arte por convicciones, también por ideales, ¿no? Porque está comprometido con ciertos valores, ¿no? Que le importan, y empieza a trabajar y, bueno, progresa de a poco, ¿no? Pero en un momento suponete que le hace una oferta, invento, ¿no? De una empresa multinacional para que haga la campaña de marketing de la empresa, ¿no? Y el artista de repente duda porque dice, bueno, pero en realidad yo tengo otros, tal vez los motivos por los que él eligió el arte no tienen nada que ver con lo que hace esa empresa ni con los ideales que tiene esa empresa, y sin embargo le ofrecen mucho dinero, le ofrecen hacerse muy conocidos, ¿no? Y entonces suponete que acepta, ¿no? Y empieza a embarcarse, es un ejemplo un poquito burdo, como todos los ejemplos son limitados, ¿no? Pero empieza a embarcarse en un camino que lo hace hacerse muy conocido, que lo hace ganar mucho dinero, ¿no? Y cada vez se entusiasma más con este camino y cada vez se aleja más de su deseo originario, ¿no? Que había sido otro, ¿no? Y entonces poco a poco se va apartando, podríamos decir, de ese camino más sano que tenía que ver con su realización personal, se va alejando hacia un camino más inauténtico, donde él está haciendo algo que en el fondo él siente que él no lo aprecia, que no lo valora realmente, ¿no? ¿Se entiende más o menos la idea? Perfecto, yo te estoy escuchando así en silencio porque si no te hablo todo yo y necesito que hables vos. No, está bien, yo voy parando porque como estoy acá con el teléfono y no veo la cara de la otra persona. No, ya lo vamos a ver, pero bastante bien la llevaste, excelente, porque esto de no vernos, vamos muy bien juntas, quédate tranquila, yo te escucho, cualquier cosa vos parás y me preguntás. Está bien. Cualquier cosa. Bueno, entonces la cuestión es que estos errores, ¿no? Uno puede decir, bueno, hay errores chiquitos, hay errores reversibles, no todo es tan taxativo en la vida, pero también hay errores o sumatorias de errores, entre comillas, de decisiones equivocadas, ¿no? Que en algún momento se hacen irreversibles, ¿no? Y lo interesante o lo dramático de esto, lo trágico, es que no siempre los efectos son inmediatos. En el ejemplo que te digo, a lo mejor esta persona los primeros tiempos no siente que haya nada negativo, al contrario, gana plata, la gente lo felicita, el consenso lo apoya, ¿no? Qué bien, vi tu cartel, vi tu dibujo en el cartel, en la propaganda de tal empresa, ¿no? Y al principio ni siquiera se da cuenta de esto, ¿no? Por eso hay Kiosa dice una frase que a mí me parece fuerte, pero me parece muy verdadera. Él dice que no existe una línea en el piso que nos indique cuál será la zona de la que una vez ingresado ya no se podrá volver, ¿no? No hay una línea marcada, yo voy viviendo y a veces paso esa línea que no está dibujada en ningún lado, ¿no? Y esto nosotros lo vemos como profesionales, vemos la vida de la gente y decimos, qué pena. Por eso a veces usa la metáfora de los abogados, ¿no? Cuando a veces lo consultan, dice, qué pena que no vino, como dicen los abogados, ¿por qué no me consultó antes de firmar el papel? ¿No? Es decir, ¿por qué no vino a verme antes de embarcarse para este lado, estar tan avanzado, ¿no? En el camino en este camino de la enfermedad, en este camino insalubre, ¿no? Obviamente uno siempre va a tratar de ayudar al paciente, pero a veces uno tiene la clara sensación de que hubiera sido tanto mejor que viniera antes, ¿no? Y ahí también otra cosa importante es ver que nosotros somos las principales víctimas de esto, ¿no? Por eso él dice, tiene formulaciones muy lindas, por ejemplo dice que somos víctimas incautas de nuestros propios motivos,
¿no? O sea, el mismo motivo que me lleva a querer elegir este camino, este atajo, este camino más fácil, después se cobra sus consecuencias principalmente y ante todo conmigo, ¿no? Y también dice que sufrimos por lo que nos hace la vida que hacemos, ¿no? O sea, yo hago mi vida, obviamente hay factores que yo no manejo, pero en gran medida yo construyo mi vida y después esa vida me va a hacer a mí cosas de las que yo me voy a sentir víctima. Porque no es que yo lo hice a propósito, no es que yo lo hice conscientemente, pero cuando tengo que pagar el precio yo siento que esto me lo está haciendo la vida a mí. Lo que no me doy cuenta y tengo negado es cómo yo participé en eso. Esto también es interesante y también tiene su parte así bastante dramática, ¿no? Sí, estaba escuchando, interesantísimo lo que es. Esto se aplica en general, ¿no? Ahora, yendo para allá para los gigantes del alma, él dice, bueno, estos errores de fondo, groseros, o esta sumatoria, ¿no? de errores que hacemos en la vida, no son una cosa aislada, no es que un día elegimos mal una cosa, tomamos una decisión equivocada y se nos arruinó la vida, no es así. Generalmente esto es producto de posiciones que vamos tomando en la vida, que tienen que ver con nuestros afectos, con lo que sentimos, con nuestro carácter, con nuestra manera de ser. Suponete que esta persona, este artista que te digo, sufría muchísimo porque ver que otros amigos de él que hacían otras cosas ganaban más dinero o eran más conocidos y esto a él lo afectaba, y entonces se va configurando una postura en la vida que desemboca en que yo termine construyendo mi vida sobre estos errores, ¿no? Y ahí es donde aparecen estos afectos que él quiere subrayar, y por eso los va a llamar los 4 gigantes del alma. La expresión los 4 gigantes del alma es de Miray López, que es un psiquiatra español, que él lo cita, pero que en realidad la usaba para referirse a otros afectos diferentes. Sí. Quiosa dice que reflexionando sobre el alma humana, él piensa que los 4 gigantes son estos, ¿no? Que son la envidia, la culpa, la rivalidad y los celos. ¿Por qué dice gigantes? Porque dice, bueno, los gigantes es una figura metafórica, ¿no? Pero son seres mitológicos, seres muy fuertes, muy potentes y que además suelen operar desde las sombras, dice. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros no nos damos cuenta hasta qué punto nos habitan estas emociones y hasta qué punto operan, con qué fuerza operan, las subestimamos. Por ahí decimos, sí, yo siento celos, pero no me doy cuenta hasta qué punto siento celos y hasta qué punto los celos que siento me llevan a actuar de determinadas maneras que me terminan generando tantas dificultades en los vínculos y tantas dificultades en la vida. Entonces él quiere iluminar esta cuestión y darle trascendencia, ¿no? Por eso usa esta expresión. Interesantísimo. Sabes que yo estaba pensando, pero digo, a ver, creo que viene mucho del hogar esto, ¿no es cierto? Será que yo vi tantas cosas feas que no soporto los celos, no soporto la envidia, no soporto o sea, quiero como, a ver, me enseñaron tanto a valorar lo que tengo y y arreglarme con lo que teníamos, que quizás de chico uno puede tener algún que otro celo, pero digo, hay que tomar conciencia de que el daño se lo produce uno en realidad, o sea, si bien el otro también, ¿no? Digo, para el que lo siente es tremendo, ¿no es cierto? Entonces digo que quizás deberíamos dar herramientas, porque muchas veces yo hablo con gente y les digo, no desees lo del otro, porque lo que vos tenés es maravilloso y no lo sabés apreciar y no lo sabés valorar. O por ahí de chico no te reconocieron o no te fortalecieron en la autoestima o en decirte qué bien lo que haces. Digo, creo que hay una base desde nuestra niñez, ¿no es cierto? Como nos van mirando, hablando, y a partir de ahí creo que la persona se puede hacer vulnerable, puede tener un concepto equivocado, ¿no es cierto? De que por ahí lo del otro es mejor que lo de uno. No sé, se me ocurre, qué sé yo, digo, muchas veces cuando hablo con la gente le digo, pero vos lo que haces es maravilloso, porque, digo, lo mejor no es vivir en una casa de lujo, tener dinero, o sea, lo mejor es lo que te guste a vos para hacer, digo, lo que vos estás haciendo, no importa el trabajo que hagas, digo, vos valés, lo tuyo vale. Claro, o sea, lo que que cada uno cierto, con su suerte. El tema es que, ¿no? No es tan sencillo, es decir, sí, tenés razón, pero ojalá bastara con decirle esto a la persona, ¿no? Si vos le decís esto a la persona te dice sí, pero sigue sintiendo lo mismo. Ese es la gran dificultad con la que o mucha gente te dice, ¿sabes qué? Tenés razón, ahora que vos me estás diciendo estoy mirándolo desde
Y puede ser, lo voy a pensar. Bueno, en este caso podría ser que tenga lo que llamamos un insight, o sea, que de alguna manera vea algo, lo comprenda, pero puede decir que se puede hacer muy difícil. Si lo hacemos desde base de chiquito, nosotros reconocemos a nuestro bebé, lo ayudamos, ¿sí? No le hacemos las cosas fáciles. Y entonces le vamos mostrando que la frustración necesita, por supuesto, para que sea aparte tolerante, digo, y lo vamos premiando en sus actos y vamos acompañando. Yo no sé si ese chiquito cuando se hace adolescente, adulto, puede sentirse como un bebé, como otro bebé que por ahí fue ignorado, no reconocido, no premiado, no valorado. Digo, por supuesto, las violencias infantiles son bueno, muy fundantes, sin duda. A veces, muchas veces los padres hacen comparaciones con los hijos, por ejemplo, eso no tiene que existir más. O sea, yo no digo que lo hagan de mala, pero muchas veces hay muchas personas afectadas con eso. De hecho, la envidia entre hermanos, una locura. Cuando pasan estas cosas, ahora justamente yo te iba a hablar 2 palabritas del complejo de Edipo, ¿no? Pues justamente cuando pasan estas cosas estamos metidos también los padres con nuestra neura, digamos, con nuestros conflictos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Freud, vos sabés que describió, ¿no?, la estructura del complejo de Edipo, sí, que hoy en día la conoce todo el mundo, ¿no? Pero lo importante de esto es que él descubrió, no solamente, obviamente el complejo de Edipo es el triángulo edípico, está escenificado en esta típica escena entre hijo, madre, padre, o hija, madre, padre. Sí. Pero lo que descubrió Freud va mucho más allá de eso, porque él logró identificar una manera de sentir, una manera en la que se estructuran nuestros sentimientos de una manera muy universal, y que después es como si fuera la molécula de los vínculos, ¿no? Como si en ese triángulo, en ese esquemita del complejo de Edipo podemos, por supuesto que se presenta la situación concreta en la infancia con estos personajes, pero va mucho más allá. Es algo que nos habla de cómo nos vinculamos, y es como una especie de molécula básica en la que podemos reflexionar sobre la manera en que se relacionan las personas, y que después vamos a reencontrarla en todos nuestros vínculos en la edad adulta. Por eso vas a ver que cuando hablemos de los 4 gigantes nos vamos a volver a referir al complejo de Edipo, porque ya en esa molécula ya podemos ver todos estos gigantes, ¿no? Sí. Y entonces no solo participa el hijo, sino participan los padres con sus propias cosas sin resolver, que van a dar lugar a que establezcan las comparaciones, a que tengan al niño mimado, a que lo dejen a otro afuera, y todas estas cuestiones que nosotros, psicoanalistas, lo que pensamos es que, no sé, por ejemplo, Arminda Verasturi, una psicoanalista de niños argentina muy genial, al principio daba consejos a los padres, pero poco a poco empezó a darse cuenta que ella prefería no dar consejos, que ella prefería trabajar con el hijo. Ella decía, en la medida en que el chico cambie y logre procesar esto y hacer consciente estas cosas, él mismo se las va a ingeniar para, digamos, que las cosas en su casa empiecen a cambiar. Pero si yo le doy una instrucción al padre, como no resuelvo el problema de fondo, lo único que hago es sumar algo que hace ruido, y que tal vez el padre me va a hacer caso a mí, pero tal vez esto va a tener otras consecuencias peores porque el conflicto no está resuelto. No sé si logro transmitirte la idea, que me parece bastante profunda. Espectacular. Entonces a veces uno tiene que tratar de comprender antes de dar una directiva, ¿no? Y por ejemplo, ayudar a la persona a que haga consciente lo que siente, porque todos estos gigantes que estamos hablando, algunos más y algunos menos, pero nos cuesta mucho darnos cuenta que lo sentimos. Ya eso es un gran paso, o sea, darme cuenta que yo siento una de estas cosas, y la intensidad, ya tengo algo ganado, ¿no? Entonces, bueno, Freud cuando habla del complejo de Edipo dice, bueno, alrededor de los 5 o 6 años es normal que este complejo de Edipo se sepulte, ¿no? Se reprima. Cuando no se logra reprimir bien, reaparece como un síntoma neurótico. Pero ¿qué va a decir Chiozza? ¿Qué va a decir? No, en realidad, dice, estos 4 afectos son ya un remanente del complejo de Edipo. ¿Qué quiere decir? Porque él dice, a ver, nosotros pensamos, fíjate, nosotros hablamos de la envidia, la culpa, la rivalidad, los celos como si fueran parte de la vida normal. ¿Verdad? Como si dijéramos, bueno, sí, son sentimientos que todos tenemos. Pero cuando él se los pone a explorar, dicen, en realidad esto, si uno los mira bien, de normal no tiene, o sea, vos sabés que el término normal tiene 2 acepciones, ¿no? Normal como lo frecuente, lo que es normal en el sentido de que es habitual, en ese sentido sí son normales, pero también normal es lo saludable, ¿no? La norma, y ahí él dice, en realidad,
si uno los mira bien, no tienen nada de normal, no deberíamos por qué sentir estas cosas. Ya que las sintamos nos hablan de que hay algo que no tenemos en el alma bien elaborado, pero evidentemente es algo muy universal y que nadie, por lo menos que yo conozca, lo tiene tan resuelto como para no sentir estos afectos, ¿no? Pero ahí él se pone a meterse con estos 4 gigantes como diciendo estos nacen de esta situación del complejo de Edipo y nos estropean la vida cuando no lo logramos más o menos elaborar. No digo que los elaboremos por completo, pero de cuán elaborados los tengamos dependerá qué calidad de relaciones con los demás y con nosotros mismos podamos desarrollar. Entonces, yo te iba a empezar por otro, pero podemos arrancar con la envidia, que es súper interesante. No, ¿sabes qué? Te quería decir, porque es impresionante, porque, a ver, gente muy cerca tuya, le ves, porque a veces no queremos ver que lo están mostrando porque duele, queremos negarlo, porque si no, es una amiga, y le comparto todo, y siempre como bueno, o sea, pero no pueden disimular su cara, pero después ¿cómo muestran eso de o anularlo, cambiar de tema, de no dar una palabra, el silencio cuando quizás, o mirar tus cosas y no decirte nada, pero después ellos hablan de ellos y todo lo que están haciendo y vos le decís, qué bueno, me encanta, vas a repoder, qué lindo, brindemos, que esto, que el otro. Y vos decís, bueno, es que esa persona hace lo que puede, ¿no es cierto? Entonces también me pongo a pensar que esa persona quizás no fue mirada, aplaudida en el buen sentido, no aplaudimos el show de la persona, sino reconocida, y digo, bueno, uno que está en otra vereda, quizás uno lo pueda como masticar, a veces hasta es muy doloroso porque decís, uy, pero es peligroso esto, porque bueno, claro, si va a negar a mis amistades, mis vínculos y mis cosas, entonces es una amiga. Pero estamos hablando de que yo creo que mucha gente se debe, y uno que es, digamos, más o menos no, y uno que puede entender la situación del otro, es angustiante, porque vos decís, entonces yo no te voy a contar muchas cosas, ni te voy a mostrar, y eso que uno le comparte, le da, que esa persona quizás no lo haría, porque tiene un egoísmo total, porque desde que te anula, y después habla de lo que le sucede a esa persona, pero también tenemos las personas que todo el tiempo te dicen palabras bondadosas y cosas divinas y en el fondo están sintiendo envidia, solo que tienen una máscara. Toda la gente que te dice, qué lindo te queda eso que tenés puesto, y vos empezás a sentir que te corre frío por la espalda, ¿no? Porque uno siente que es un elogio que atrás tiene el veneno, ¿no? Sí, es angustiante, porque uno que lo ve y es... No, lo que te iba a decir es que, a ver, porque pasa eso, que cuando estos temas me escribieron mucho sobre la envidia, que no la soportan. Ya hay muchas personas que dicen, no soporto más la envidia de mi familia, la envidia de la gente con la que trabajo, mis propias amigas que les compartí, y la verdad es que yo creo que todos nos sentimos identificados con algo. Sí, ¿no? pero fíjate una cosa, la envidia, digamos un par de cosas importantes. La envidia es un afecto que tiene mala prensa. O sea, fíjate que ya estamos hablando, vos y yo las dos, me incluyo, del que tiene envidia como si fuera un bicho desagradable. No sé, pero transmiten una energía espantosa. Yo siempre digo, en los cursos siempre digo yo, cuando doy clases, yo digo, bueno, ustedes, yo les digo, ¿tienen celos? ¿Alguna vez han sentido celos? Y bueno, sí, alguna vez han sentido bronca, y bueno, sí. ¿Alguna vez han sentido envidia? No, todo el mundo te contesta, no, envidia, no. Es decir, es un afecto que genera rechazo a admitir que uno lo puede sentir. Y en realidad el primer ejercicio que tenemos que tratar de hacer para entender la envidia es tratar de encontrarla dentro nuestro. Para mí, la persona, a ver, yo te digo, y la verdad es que yo no envidio a nadie, porque a mí me da mucha felicidad que a alguien le vaya bien. Entonces yo no sé, o sea, y como quizás también me enseñaron a disfrutar de lo que tengo, sea poco, lo que sea, pero es mío, y que después vas por más seguramente, pero digo, yo creo que los celos sí, es algo que más puedes sentirlo, después quizás lo concientizás y reforzas tu autoestima y hablamos quizás de unos celos que puedas tener cada tanto saludables, no pasan el límite de... Sí, yo te invito a
a ponerte un signo de pregunta lo que decís, de que vos nunca sentís envidia. Nos estamos metiendo en un tema espinoso, ¿no? Pero digo, de chico quizás competías o algo, pero yo creo que después si vos te haces consciente, qué sé yo no sé, para mí hay que ver en el lugar que te criaste, ¿no es cierto? O qué hicieron tus padres. No sé, a mí me da felicidad que a alguien le vaya bien. Y yo no tengo muchas cosas que tienen y no envidio. Hay que distinguir un poco entre alguien que siente envidia y alguien que es una persona envidiosa, ¿no? No es lo mismo decir yo frente a una situación determinada, a lo mejor vos decís, yo justo me hubiera querido comprar, no sé, un ejemplo tonto, ¿no? Tal par de zapatos y estoy sin plata y justo los tiene mi vecina y viste, qué sé yo, te da envidia. Y otra cosa es la persona envidiosa, amargada, que ya tiene el rictus en la boca, que tiene la mirada, esa mirada típica de la envidia, ¿no? Que vos ya decís, se hizo carne el afecto y le determina el carácter, ¿no? Ya ahí tenemos distintos niveles, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que Kiosa justamente se puso a explorar el afecto envidia y le encontró la beta positiva, como decías vos en tu introducción, ¿no? Porque la envidia básicamente, definámosla más o menos como para que se entienda el que está escuchando. Yo voy a diferencia de los celos que se dan entre tres, ¿no? Como veremos cuando hablemos de los celos, la envidia se da básicamente entre dos. O sea, yo veo lo que vos tenés, yo deseo lo que vos tenés, no lo puedo tener y siento envidia. Es un sufrimiento porque no tengo eso, veo que vos lo tenés y me dan ganas de destruirlo. Eso es básicamente la esencia horrible, de envidia. Horrible, ¿sabes? Por eso me produce rechazo, doctora, perdón. No, pero hay que tenerle un poco más de simpatía, ¿sí, no? Sí, pero sabes que yo he conocido gente tan dañina es importante identificarlo en las personas, claro. Si vos ves a alguien así, tenés que tener cuidado. No quiero ni ver gente así, lejos mío lo posible. No me gusta. Bueno, pero me vas a tener que... Por eso lo debo rechazar, seguramente, porque si no voy a poder desarrollar el tema. Aunque no te guste. Pero es como... Pero mirá cómo no me gusta y sin embargo empiezo por esto. Está bien, y te va a haber despertado más curiosidad. La palabra envidia viene de invideo, que significa mirar adentro, y eso tiene que ver con la mirada, el mal de ojo, ¿no? Es la idea de yo miro y mi mirada busca destruir eso que estoy viendo, ¿no? Por eso tiene ya este aspecto, esta connotación tan negativa, se vincula con la voracidad, con la codicia, con algo egoísta, por eso, como vos decís, que te da tanto rechazo. Melanie Klein es una psicoanalista inglesa, muy, muy genial, que se ocupó mucho de este afecto, tiene un libro hermoso que se llama Envidia y Gratitud, pero ella planteaba que la envidia era como algo constitucional e incurable, o sea que había un monto de envidia que uno tenía y que no había mucho para hacer con eso, que era como algo que no se podía curar, que no se podía cambiar. Kiosa va justamente a encontrarle una vuelta a esto muy interesante. Kiosa estudiando ni más ni menos que la función hepática, el hígado, desde su mirada de la psicosomática que venimos hablando, ¿no? En otros programas. Kiosa repara, por ejemplo, en que en los diccionarios más antiguos la palabra envidia tiene una acepción positiva, que es deseo honesto. Y también en francés se usa la expresión j'ai envie de, o sea, yo tengo envidia de, para decir que yo quiero algo. Por ejemplo, yo tengo envidia de dormir. Es una manera de decir, en realidad estoy diciendo yo tengo ganas de dormir. Entonces, Kiosa va reparando en estas cuestiones y dice, bueno, parecería haber algo positivo en el tema de la envidia, ¿no? Pero se pregunta, bueno, a ver, ¿por qué yo quiero destruir lo que deseo? ¿Por qué? ¿Por qué no tratar de conseguirlo en lugar de destruirlo? Esto le llama mucho la atención. Claro. Dice, bueno, está bien, está el dicho ojos que no ven, corazón que no siente, como diciendo, si yo no lo puedo tener, por lo menos no sufro de ver que lo tenés vos, porque ver que lo tenés vos me hace, dice él, resentir la carencia, o sea, vuelvo a sentir el dolor, entonces por eso te lo quiero estropear. Pero esto como que no basta, y él va un paso más, y se pone a estudiar la función hepática. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver la función hepática? Tiene mucho que ver la función hepática. Sí. ¿Por qué? Porque él, cuando él estudia la función del hígado y la función de la bilis básicamente, que es producida por el hígado y almacenada en la vesícula biliar, es una sustancia que lo que hace es justamente destruir el alimento en el tubo digestivo para poder incorporarlo. Junto hay otras secreciones que intervienen, pero la bilis es como la principal representante de estos jugos gástricos amargos, ¿no? Digestivos.
esto en la escala zoológica lo hacen otros animales como las arañas o las serpientes. Las arañas, por ejemplo, secretan el veneno, digamos, envenenan a la presa. ¿Por qué? Porque una araña, si atrapa un saltamonte, no se lo puede comer así como así entero, es enorme, o sea, es indigerible. Entonces le pone el veneno y con el veneno lo va desmenuzando, lo va destruyendo afuera para incorporarlo de a pedacitos. Esto es lo mismo que hacemos nosotros con los alimentos, solamente que en lugar de hacerlo afuera, lo hacemos adentro en el tubo digestivo, en la luz del tubo digestivo. Sí. Esto se llama digestión externa en los insectos, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque ahí él dice, esta es la idea de la envidia, por eso yo quiero destruir, porque en realidad yo estoy tratando es como si fuera un intento fallido de esto. Si yo quiero destruir, porque estoy tratando de hacer eso que puedo hacer con los alimentos, estoy tratando de desmenuzarlo para incorporarlo. Entonces, cuando yo veo a alguien que tiene lo que a mí me gustaría, empiezo supongo una mujer que tiene un físico bárbaro y qué sé yo, y empiezo, mirá, esta mujer es vulgar, es una grasa, mirá lo que tiene puesto, y le empiezo a criticar, pero porque en realidad a mí me gustaría tener las cosas que ella tiene. ¿Viste? Entonces, como si estuviera tratando de hacer esto que hacemos a nivel digestivo, destruir para poder incorporar, como una antesala de la incorporación. Y entonces él descubre que en la vida tiene este germen positivo, que es una esperanza. Por eso él relaciona el verde de la esperanza con el verde de la envidia. Tenemos los giros lingüísticos, ¿no? Se puso verde de envidia. ¿Por qué es verde de envidia? Bueno, porque la envidia queda asociada con el verde de la bilis, ¿sí? Con el verde del hígado. Sí. O decimos, se quedó amargado, la bilis es amarga. Si está esta relación en el lenguaje popular, ¿no? Por eso él dice que la envidia es el gigante verde, ¿no? Cuando le atribuye colores a los gigantes, ¿no? Entonces, esto es muy muy interesante. Y esto, que lo vemos en los nutrientes, lo podemos llevar a la vida en general. Si yo quiero estudiar medicina, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tragarme los libros, es decir, tengo que analizar los libros, desmenuzar los textos, hacerme resúmenes, hacer pedacito por pedacito, para ir tragando, masticando, incorporando, hasta asimilarlo. Fíjate que uso todas metáforas digestivas, porque la esencia es la misma. Entonces, esto nos lleva a pensar que dentro de la envidia, esta envidia rancia, esta envidia malsana, hay un germen positivo que nos da esperanza. Es decir, si podemos, ¿en qué sentido? No en el sentido de justificar la envidia destructiva, sino decir, ojo, porque el que tiene esta envidia destructiva tal vez la pueda elaborar y pueda ir acercándose de a poquito a ponerse en contacto con cuál es su deseo y con cuál es la manera en la que él puede tratar de conseguir esto que desea, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, no es solo algo malo la envidia, sino que también contiene algo que es vital y vital en el sentido de que es a favor de la vida, ¿no? Y que es positivo. Entonces, sí, pero seguimos. Mira, yo te voy a proponer, porque nos quedan 7 minutos, te voy a proponer que sigamos el próximo lunes. Sí, no hay problema. Porque tenemos que desarrollarlo y empezaríamos con el que vos querías, que eran los celos, ¿no? Creo. Sí, está bien. Igual, si tengo 5 minutos te digo 2 cositas más de esto. Si no, vos decime. No, sí, pero para ya decirte, porque bueno, esto lleva su tiempo. Vos lo estás digiriendo lo que te estoy diciendo, me parece. Lleva tiempo. Mirá que la palabra que te dije. Me gusta verte reír, tenemos que dramatizar un poquito. O sea, te acabo de tirar una palabra interesantísima, entonces lleva tiempo. No te interrumpo, dale, seguí que la cuestión es que entonces, por eso, cuando nosotros en cambio nos sentimos sin esperanzas de poder lograr eso, es donde aparece esta envidia malsana, que se vincula con el asco, con la repugnancia, con la náusea, porque pues como si yo me hubiera tragado un bocado que no puedo digerir. Entonces tengo ganas de vomitar. O sea, yo estoy viendo un ideal, estoy viendo algo que quiero ser, pero es demasiado grande y no lo puedo procesar. Y esto me deja envenenado, ¿sí? Y esto se relaciona, por 2 paraditas, con una alteración anímica o un trastorno anímico muy importante, que es la melancolía. La melancolía viene de melanoscolia, que significa bilis negra, y no es casualidad, porque la esencia de la melancolía es justamente el sujeto que no puede conseguir lo que quiere y tampoco puede, o sea, no puede hacer el esfuerzo de conseguirlo y tampoco puede hacer
el duelo, o sea, la renuncia, tampoco puede aceptar que no lo puede tener. Entonces se queda envenenado, amargado, ¿sí? Insistiendo todo el tiempo en eso que no puede tener, que lo envenena. Entonces, toda esta temática de la envidia y del duelo y de lograr lo que yo deseo, que es un tema muy muy amplio y muy importante, está muy relacionado con la melancolía, ¿no? Mira, no sabía que estaba relacionado con la melancolía. A ver, si me pongo a pensar, digo, la persona que no puede obtener lo que desea, a ver, no podemos tener todo en la vida, y por suerte que no podemos tener todo en la vida, pero también veo personas que tampoco hacen nada por ir, por eso. Sí, entonces creo que también la victimización y la melancolía se me ocurre. Es un estado de confort también de alguna manera, ¿no es cierto? Porque es una manera quizás de ellos de bloquearse para no ir y prefieren estar en esa situación, ¿no es cierto? Como ellos haciéndose, una película de que ellos no van a poder tener eso porque también puede pasar en realidad el melancólico, digamos, la melancolía tiene algo de terquedad y tiene también algo de esperar que en primera instancia que alguien me dé lo que yo quiero, es decir, suponete que yo digo un ejemplo así medio que se me ocurre ahora, suponete que yo no puedo quedar embarazada, ¿sí? Pasan los años y no puedo quedar embarazada, hago tratamiento y no puedo quedar embarazada, bueno, podés adoptar no quiero, bueno, seguí intentando, bueno, pero no quedo embarazada, bueno, pero yo no puedo vivir así, una vida sin hijos no tiene sentido, para eso no vale la pena vivir, bueno, adoptar no quiero, bueno, no sé, digamos, yo no te puedo abrir, ¿verdad? La posibilidad de fijarte, y sobre todo hoy con todos los métodos que hay, que podés ser mamá de muchas maneras. Digo, fíjate en dónde se entercó en algo y se cerró ahí. Claro, estás abriendo un abanico de posibilidades y no lo aceptas, no lo tomas. Exactamente, en el fondo de la melancolía está la idea, yo quiero lo que yo quiero y no voy a aceptar otra alternativa. Y me lo tenés que dar. Y si no me lo das, yo voy a sufrir hasta que me lo des, ¿no? Mira. Entonces es esta cosa de yo sufro, estoy mal, porque vos o alguien, Dios, la vida, no sé, el que sea, me tiene que dar lo que yo necesito, porque si no, yo me muero, ¿no? Y yo creo que también se lo das y siguen. Bueno, claro, porque esto porque esto es ya un mecanismo que funciona mal. No, olvídate de lo del embarazo, vayamos por otra cosa, X, no importa, listo, y le decís, bueno, no puedo ver más a esta persona así, listo, te ayudo, mira, pude conseguir esto, ¿y con qué me sale mañana? Claro, sí, o en el ejemplo del embarazo, suponete que queda embarazada, pero después la melancolía aparece en relación al hijo, digamos, no, esto no se resuelve, porque no es la cosa en sí, es la idea de que vos me tenés que dar la gratificación absoluta. Y como esa gratificación absoluta no existe, pero ahí está la cuestión del esfuerzo mío por poder lograrlo, es que sería el esfuerzo digestivo, que sería el poder, haciendo esta parangón con lo de la envidia, el poder digerir este alimento, hacerlo propio. ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero ser médica. Bueno, ¿puedes estudiar? No puedo estudiar. Y bueno, entonces no vas a poder ser médica. ¿Entendés? O sea, tenés que poder, o haces el esfuerzo o haces el duelo. O te quedás melancólico. Pará, que tiraste una que mucha gente no para decirme, vos tenés que ser psicoanalista. Y yo digo, no tengo tiempo, no sé si me voy a poner a sentar a leer porque me puedo llegar a enojar. Y cuando empezás a leer los libros, empezás a ver, digo, no sé, me parece que prefiero acompañarlos de costado a los profesionales. No, lo que pasa es que para poder comprender tenemos que encontrar al paciente dentro nuestro. Tenemos que encontrar esto dentro nuestro, aunque nos parezca horrible. Porque igual está mal decir que uno por ahí no quiere o no puede, o sea, aceptarlo, es decir, bueno, pasaré a otra cosa, no se puede tener todo. Y muchas veces podemos desear algo y podemos no tenerlo, y hay que aceptarlo y decir, bueno, vamos por otra cosa, por decirte. Por eso, como vos explicabas, esto de la terquedad de centrarse en una cosa nada más, o sea, vos le das posibilidades y no, eso quieren. Claro. Pero esto que te digo, vos te pensás que un melancólico, vos le decís eso que me estás diciendo y se le va la melancolía, no, te voy avisando que no. No, yo lleva mucho trabajo, lo digo en chiste, es un poco en chiste, pero esto cuando está arraigado en el alma... debe ser tremendo, una persona melancólica, debe ser angustiante. Imagínate a alguien que se para torcido, con la espalda toda doblada, y vos le decís, no, vení, sentate derecho. No, me sienta derecho. A los 2 minutos está otra vez torcido. Porque no se da cuenta, ¿entendés? Es automático. ¿Es automático?
Claro, no es a propósito. Por eso yo te decía al principio que somos... La primera víctima es la misma persona. Somos nosotros las primeras víctimas, porque una persona que vive así tiene una vida pésima. No tiene una buena vida. Ay, no. Lleva tiempo, como te dije. Lleva tiempo, doctora, lleva tiempo. Es un tema que seguimos, porque vamos a seguir en el próximo, si usted puede, o después Santiago le va a avisar, para poder seguir sobre estos 4 gigantes y más. Yo creo que te doy una hora más y me seguís hablando de la envidia. No, pero tenemos que acotarlo así. Lo único que te voy a decir, una cosita más, es que lo que plantea, lo que descubre Chiozza es que la patología que se vincula con cuando reprimimos la envidia, justamente es el cólico biliar, ¿no? Es la patología biliar, porque es toda esa bilis que yo no estoy pudiendo sacar, se me queda metida adentro, ¿no? Y me envenena literalmente, y me pongo amarillo, hasta me puedo llegar a poner amarillo literalmente, ¿no? La ictericia, porque no estoy pudiendo descargar toda esa bilis. Cuando la envidia no la siento, la tengo reprimida, pero tengo el cólico biliar. Es impresionante, a veces uno no quiere verlo, pero hay personas que son tan expresivas y son tan obvias que yo creo que te lo quieren mostrar de alguna manera, o sea, te hablan con los gestos de alguna manera, y se les desfigura en la cara, sonrisa, o sea, hasta hacen silencio por ahí por un tiempo. Está bien, uno la autoestima viene a hablar, bueno, listo, fácil que sigue, porque la verdad que me decís, no te dice nada, no me quiere hablar, ¿qué va a hacer? Si te pones a pensar y registrás, y decís, pues, pero digo, hay gente que no sé si se da cuenta que lo demuestran de una manera, hasta me parece violento, mira lo que te digo, hasta me parece violento cuando te hacen ciertas demostraciones, que hasta lo he visto en escenas de gente cuando dejan apartada a la persona. O sea, llega a ser una persona, no sé, de alguna manera, qué sé yo, con luz propia, no sé, por decirte, y vos ves cómo reaccionan varias personas y no le hablan, pero lo vi. Y no sé si alguna vez lo vivimos también. Digo, sí. ¿Cómo puede ser tan fuerte, ¿no? Y también que esto es importante en algún momento de poder hablarlo de cómo cierta gente sigue a ese que de alguna manera dio vuelta la cara, o a esa. Digo, cómo el grupo, ¿no es cierto?, le hace caso a la otra persona y se ponen como en complot. Digo, esto contagia, no sé, he estado hablando en algún momento, ¿no es cierto? Porque la envidia hace mucho daño. ¿Y cuánta gente escuchás que decís, yo realmente no quiero ir acá, no quiero ir allá porque me da terror? O sea, no, me quedo acá, o me quedan casadas, anuladas. No te olvides también que una forma de defenderse de un sentimiento es generarlo en los otros, ¿no? Ajá. Tenés también personas que no sienten envidia, pero la generan. Y son personas que vos te encontrás con ellas y ya te empezás a sentir mal, porque sentís que todo les va bárbaro, ¿no? Y empezás a sentirte una porquería, porque el mecanismo de defensa es proyectarlo en el otro, entonces te lo despierta. Sí. Entonces hay muchas variantes de esto, ¿no? No es solamente envidioso. A la gente que o sea, te puede ir bien, puedes hacer muchas cosas para que te vayan bien, pero también tenés problemas. Pero lo que pasa es que vos desdramatizas o generás energía positiva, a pesar de que tenés tus problemas, vos tratás de estar bien y la gente piensa que tu vida es perfecta, pero en realidad vos estás haciendo un esfuerzo o estás trabajando para que eso quizás que te afecta no sea tan intenso y no se lo traslades a otros. Entonces, no, pero yo me estoy refiriendo no tanto a que vos estés bien y te muestres bien, sino a esas personas que vos ves que se están esforzando por hacerte sentir que a ellos les va bárbaro y que todo lo que vos haces comparado con lo que haces ellos. Estoy hablando de alguien narcisista, de alguien que está aparentando. Sí, también, pero sobre todo me quiero iluminar esta cuestión del despertar el afecto en el otro, así como está el que, no hablamos de los celos, pero el que no siente celos pero lo genera. Voy a llegar a tal lado y voy a atragantar a más de uno. ¿Cómo te va? Perfecto. ¿Qué de tu vida? Genial. Yo no sé, se me acaba de ocurrir ese tipo de personas. Claro, pero a veces lo hacen muchas veces de manera inconsciente. Ajá. No tienen conciencia. Sí, puede ser. Gente que quiere provocar algo en el otro.
Claro. Disimular. Sí, o por ejemplo, vos basta con mirar Instagram o Facebook y vos ves que la gente es feliz, ¿no? Entonces hay personas que se la pasan subiendo imágenes en las redes para mostrar lo felices que son, con la fantasía de que entonces todos tengan envidia. Fantasía más o menos consciente, ¿no? Y por ahí están pasando pésimo, pero se alivian sintiendo que los demás les van a tener envidia. Y a veces lo logran y la despiertan, ¿no? Mira, no había prestado atención. Yo sé que quizás esto es, o sea, no sé, qué sé yo, o sea, sí, las redes se están haciendo muy mal porque hay como eso es otro tema, como una constante de mostrarme bien y en realidad por ahí pueden estar pasando. Igual coincido en algo que, a ver, lo que pienso es, no está mal una persona que por ahí tiene problemas y quiere de alguna manera tratar de generar buena energía y dejar las cosas a un costado que después las sigue resolviendo, por supuesto, ¿no? Olvidarse y seguir para adelante, ¿no? No, esa es otra cuestión, y te das cuenta, ¿sabes? Por cómo te sentís. Vos te sentís frente a una persona que, como la que estás describiendo ahora, no te sentís mal. Pero lo que yo te digo es cuando vos... Porque aparte te lo cuentan, yo tengo un montón de problemas... Yo tengo un montón de problemas, pero bueno, trabajo en mí y trato de que ese rato que estoy con vos haciendo algo, genero una buena energía. Después vuelvo a mi vida, por supuesto, y a los quilombos. Claro, pero una cosa es generar una buena energía, otra cosa es pasártelas hablando de tus éxitos y de lo fantástico que sale todo y lo genial que sos, y el que está al lado tuyo se siente cada vez se pone más verde, ¿entendés? Dame la fórmula. No, eso es otra presión. Creo que más de una la necesitamos, hacemos lo que podemos, pero igual te digo una cosa, yo pienso esto, que uno también hace mejor o peor las cosas, o sea, uno también colabora, y creo que el estado de victimización es más zona de confort para muchas personas y en vez de salir a lucharla, esforzarte, caerte, levantarte, tener todo el cuerpo lleno de moretones, pero después decís, bueno, tuve un montón de moretones y lo contás, ¿no es cierto? Pero bueno, por lo menos pude llegar a esto y encima lo compartís y piensa que tu vida, vos naciste con suerte, o sea, no existe la posibilidad de que vos te esforzaste, no, vos naciste con suerte. No, vos naciste con suerte, no, vos nunca no agarraste libro, no, vos te las tenés. Lo único que te diría es que de lo que decís es que no te creas. Yo tengo la sensación cuando escucho hablar de que vos estos que se victimizan te imaginás que la pasan bárbaro, que son unos piolas, ¿no? Pero te digo la verdad, no es así. Son los primeros, por eso digo, son las primeras víctimas. No viven bien. O sea, una persona que está metida en este malentendido no vive bien. No, eso es angustiante. Doctora Sonia Díaz, pero la verdad que me seguiría haciendo más programas con usted, ya lo sabe. Yo me comprometo y si puede, ¿no es cierto? Si no lo haremos para otro día, para poder seguir con estos... Eran 4. No hablemos más. Yo creo que en un bloque más hacemos los otros 3, le ponemos... Sí, ya el otro bloque, ya, ¿no es cierto? Hacemos los otros 3 gigantes. Dale. Tremenda la culpa, sí, ese lo vamos a dejar para el final. Estamos todos anotados, que más o mayor. Estamos anotados. Bueno, doctora, como siempre, gracias por su muchísimas gracias. No, por favor, si no sé este próximo lunes, porque sé que los jueves está ocupada, más que nunca, y los lunes puede un poco acomodarse, si no este lunes será otro próximo lunes. Ahora después arreglo con Santiago. Sí, por favor, yo ahora le aviso, porque yo ya estoy terminando, este año voy a terminar antes, así que seguramente la primera semana o 10 días de noviembre sigo y ya dejo hasta el próximo año. Entonces quiero terminar las notas. Bueno, vemos de hacerlo otro poquito para que no se quede tan separada de esta. Por favor. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y es siempre un placer entrevistarla. Bueno, igualmente, lo mismo digo. Te mando un beso grande. Un beso enorme. Hasta la próxima. Gracias.